En este apartado vamos a estudiar y realizar un ejercicio, el 50 de la sección 7.8, en el que no vamos a poder resolver con el método anterior, es decir, resolver una integral definida completamente y luego optar por un límite, sino nosotros tenemos que utilizar justamente el teorema de comparación, ¿ya? Entonces aquí escrito en la parte derecha todo el método que recomiendo usar, un conjunto de pasos bien claros para que sea un proceso un poquito más ordenado y sea más sencillo de hacerlo, ¿ya? El ejercicio que pretendo hacer y es seleccionado porque nos muestra mucho de esto, de cómo funcionan este tipo de ejercicios, es el ejercicio 50, como ya los mencioné. Ahora, comencemos a realizarlo, ¿ya? Entonces, miren, paso uno, entender bien qué tenemos al frente, ¿ya? Entonces, vamos a detallar bien la integral definida y eso se consigue buscando el integrando, primerito, ¿no es cierto? Aquí nos dice integrando, ¿ya? Integrando. Y el integrando, en este caso, obviamente, es 2 más d a la menos x sobre x, ¿ya? Fíjense. Ahora, noten en el primer paso, también tiene que ser positivo, porque recuerden que el teorema de comparación no se aplica con funciones negativas o a veces positivas, a veces negativas. No, tiene que ser completamente positiva la función, ¿ya? Entonces, en este caso es fácil porque al menos tenemos una función exponencial sumada, el número 2, pero también tenemos una división que no es tan sencilla y vamos a ver qué se requiere. Verá. Primero, todavía no podemos decidir si es que esto es positivo o no, porque necesitamos saber en qué intervalo estamos trabajando. Pero esos son justamente los siguientes pasos 1b y 1c. Ya, pero a ver, sigamos explorando un poquito de esto de acá, porque recuerden, al integrando hay que conocerlo bien, en qué intervalos, en qué parte, en qué números reales es continuo. Entonces, primero vamos al dominio. Esa es una manera muy interesante de responder esa pregunta. El dominio de esta función, fíjense, son todos los números reales, está permitido todo, pero salvo uno, el número cero, porque ese número produce una división para cero, ¿no es cierto? Entonces aquí, sencilla esta función, está permitido todo excepto el número cero. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto también? Como miren, la función f está formado por una suma de una constante más una función exponencial y dividido para una función polinomial. Y recuerden que todo tipo de funciones construidas con funciones elementales y operaciones elementales es una función continua. Si es que justamente las funciones con las que se construye es continua, y en este caso sí, en su dominio. Entonces f es continua en todo su dominio, es decir, es continua en todos los números naturales excepto el número cero. Y de aquí podríamos decir también qué es lo que nos interesa. Y miren, es parte del paso 2, pero sigamos nomás por aquí de una vez. F no es continua o es discontinua en x igual a cero. Solo ahí es discontinuo, ¿ya? Entonces, esta información nos podría ser útil después. Entonces, ya digamos que tenemos el paso 1a bien identificado, solo nos falta la positividad, pero vamos un poquito nomás paso a paso, ¿ya? Vamos a la 1b. Entonces, los límites de integración, aquí pongamos que el inferior es 1 y el superior es más infinito, ¿ya? Entonces, con esto podemos armarnos un intervalo que sería ya el paso 1C, que sería, a ver, yo puedo cerrar en A, en la izquierda, pero no puedo cerrar en la derecha. Entonces, aquí ya tenemos una integral impropia de tipo 1, según Stuart, ¿cierto? ¿Ya? Pero vamos a ver si es que también puede darse el caso que internamente haya discontinuidad, y es justamente el paso 2. Porque si bien ya sabemos que es impropia porque uno de los límites es infinito, en este caso el límite derecho, pero puede que haya discontinuidades y también hay que hacerse cargo de eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver.
A ver, si es que el integrando siempre es continuo, en el intervalo, obviamente, por eso es que le seleccionamos, está implícito aquí. Entonces es una integral definida normal, digamos así, en términos de la sección 5.2. Entonces se resuelve con el método básico. No hay que hacernos líos con métodos de comparación o cosas así, ¿ya? Entonces, si hay discontinuidades en el intervalo, obviamente tenemos que dividir el intervalo, ¿ya? El original, y este original es de 1 hasta más infinito. Noten esto, aquí nos va a servir esto en rojo. La función es discontinua solo en x igual a 0. Como este no está en el intervalo de 1 hasta más infinito, entonces no tenemos discontinuidades del integrando. Entonces este paso, ¿ya para qué? ¿Ya para qué segmentar? Ya, no vamos a plantear las integrales en plural porque solo tenemos una, porque no hay discontinuidades dentro. Entonces el paso 3 está listo, solo hay una. Y tenemos que ir a analizar un poco más el integrando. Pero antes, no me olvido de la positividad. Ojo, vamos a probar positividad. Miren, ¿qué es lo que nos dice el intervalo? El intervalo nos está diciendo esto. El intervalo es para la variable de integración, obviamente. Entonces nos está diciendo que x deberá estar desde 1 hasta más infinito. Implícitamente, esto quiere decir de que x ya va a ser mayor a 0. Y ahora sí pensemos en la positividad de la función. Es decir, pensemos, pongámosle un color celeste, pensemos aquí, positividad. Miren, la función f está formada por una suma, en numerador y un denominador. Primero, veamos así ya. En el numerador tengo una suma de un número 2 positivo más la función exponencial que siempre es positiva. No importa si es decreciente o creciente, siempre es positiva. El numerador es positivo. Vamos a decir, todo el numerador es positivo. ¿Ya? Y el denominador es x, pero x podría ser un número real si es que trata de real negativo, si tomamos en cuenta todo el dominio. Pero no, la integral solo se hace de 1 a más de infinito, en donde implícitamente, como les había dicho, x es positivo. Entonces la división de números positivos nos da un número positivo, es decir, nuestra función sí va a ser siempre, no importa el valor de x, va a ser positiva, ¿ya? Y es más, nunca se va a anular tampoco eso. Entonces, pero igual de todas formas pongamos así, mayor o igual a 0. Listo, chequeado, sí es, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya tenemos casi todo hasta el paso 4, entonces vamos al paso 4. Analicemos el integrando un poco más detallado. Y para eso voy a copiarlo acá, ya voy a copiarlo de nuevo en verde para tenerlo un poco limpio, más limpio aquí. Verán. Miren esto de aquí, a la menos de x sobre x. ¿Ya? Esta función es un poquito extraña, entonces yo puedo hacer álgebra aquí. Álgebra, voy a distribuir. ¿Ya? Si ven, el numerador tiene dos términos sumados, entonces yo puedo asignarle a cada uno todo y el mismo denominador. Me quedaría así. ¿Ya? Miren esto de aquí. Esto de aquí es una función racional, sencilla, 1 sobre x multiplicado por la constante 2, si quieren verlo así, ¿ya? Esta, entonces, nosotros vemos que esta sí es elemental, porque eso es lo que tenemos que ver, funciones elementales, ¿ya? Pero lamentablemente, miren esta parte de acá, esto no es elemental, no es una función elemental. ¿Dónde sabemos que es función elemental de manera más clara? Y les recomiendo y quiero que hagan eso al final de la sección 7.5. Stuart propone una explicación clara y bien directa y bastante fácil de seguir de lo que es una función elemental y de lo que no es, y que desearía que revisen. Y dentro de ellas está justamente esta de aquí, y es también una de las razones por las que elegí, ¿ya? Porque así querramos evitar este método, no podemos con esta función y tenemos que llegar hasta el final para resolverlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, continuemos. Entonces, justamente paso A, si el integrando no es una función elemental, no es. ¿Por qué? Porque al sumarle solo esta partecita en rojo, f es esta parte en rojo más esta en azul, pero la parte en rojo es, digamos, la que manda y nos dice, entonces no va a haber cómo integrar. Porque si yo quisiera, puedo aplicar propiedades de linealidad. La de cuadro azul lo voy a poder hacer, pero la de cuadro rojo no lo voy a poder hacer, ¿ya? Entonces a la final gano esto que no es elemental. Entonces sí vamos a utilizar el teorema
de comparación, es decir, vamos a utilizar los pasos del 5 al 8, ¿ya? Miren, solo para terminar 4b nos dice, si es que todo fuera elemental, no nos hagamos líos, no trabajemos con el teorema de comparación, sino hagámosle como si fuera una integral impropia, digamos, estándar. Primero hagamos una integral definida y luego un proceso de límite, pero lamentablemente no es posible en este ejercicio. 50, ¿ya? Entonces voy a bajar un poquito para seguir trabajando, ¿ya? Y antes de comenzar el paso 5, miren, es esencial entender los detalles de las integrales, ¿sí? Acuérdense de esto. No es solo ponernos a hacer cálculos ni nada, sino tenemos ven que estudiar dominios, ver cuál es el intervalo, ver continuidad, ver si es que la discontinuidad, si es que existe, está dentro del intervalo sacar conclusiones sobre la variable independiente. Miren, aquí hemos sacado que x es positivo y después ver el integrando si es elemental o no es elemental. Entonces, sí requiere un proceso de reflexión, 4 puntos, 4 de 8, es decir, la mitad solo para plantear bien el problema. ¿Ven? Entonces, eh, inviertan tiempo en estas etapas porque les va a facilitar mucho los cálculos. Entonces, vamos al paso 5 de una vez, ¿ya? Paso 5. Seleccionamos el color negro, ya, lo que sea. Busquemos una función más sencilla positiva. Porque recuerden que el teorema de comparación es justamente eso, o sea, hace alusión a su nombre. Necesito algo con qué comparar. Mi función original es f, ¿ya? Mi función original es f. Yo necesito una, llamémosle g, para estar de acuerdo. ¿Qué debe cumplir g? Positiva, positiva. Entonces, yo debo encontrar una función g positiva y después tengo que pensar si es que es mayor o es menor que la función original, de acuerdo al teorema de comparación. Y eso ya vamos a analizar. Miren, entonces, y después ya nos ponemos a resolver la integral impropia, pero de la función más sencilla, en este caso de la función g. Y esa nos va a dar información. Y debemos saber si es que esa converge o diverge, que es el paso 7. Y después tenemos que adecuadamente con el teorema de comparación debemos detallar si lo original va a converger o diverger. Entonces, pongámonos a hacer esto de aquí. ¿Vean? Primero, busquemos esta. Antes de preguntarnos si es positiva, la pregunta sería ¿cuál es G? ¿Ya? Entonces, aquí hay algo muy importante. Aquí el álgebra sí importa bastante, pero también, también debemos trabajar en lo que más nos convenga. ¿Verdad? Aquí, la verdad, tampoco hay fórmulas, sino es un proceso de análisis. Verán lo que voy a poner aquí. ¿Verdad? Miren, voy a copiar la función original. Miren, si es que yo hago el álgebra que casi siempre yo sé hacer. Siempre, si yo tengo una división, siempre me ha funcionado aislar las cosas. ¿Ya? La verdad. Siempre me ha funcionado. O cuando no funciona, sí nos ayuda a entender bastantes cosas. Miren esto de aquí. Miren esto. ¿Sí ven? La función original f es el resultado de multiplicar 2 más e a la menos x por 1 sobre x. Vean esto de aquí. Entonces, así, pongámoslo así sencillo. ¿Qué tal si esto, y aquí, qué tal si digo, qué tal si le voy a comparar con esto, solo esa partecita? Es decir, ¿qué tal si yo elijo que G sea esa parte de ahí? ¿Ya? Veamos qué pasa, la verdad. Porque aquí viene un proceso, como les he dicho, de exploración. Supongamos que G, la que la voy a comparar que estoy buscando, es, supongamos que esta es 1 sobre x. ¿Ya? Viendo del análisis algebraico, porque aquí ya saben, esto solo es álgebra, lo que acostumbro a hacer yo. ¿Ya? Entonces, antes de comparar, pero, porque aquí nos dice ver si es que es mayor o menor, esa es la comparación que tenemos que hacer. Entonces, preguntémonos si es positiva, para no dejar pendiente esto. ¿La elección que hice es positiva o no? ¿Ya? Es esta la pregunta. ¿Es mayor o igual a 0 o no? ¿Ya? Entonces, aquí de nuevo, el intervalo, y aquí está en celeste, miren, el intervalo es desde 1 hasta más infinito, entonces los valores de x tienen que ser desde 1 a más infinito, es decir, implícitamente son mayores a 0, por tanto, si divido 1 para ese número mayor a 0, el resultado sí es mayor a 0. Entonces, si pongamos aquí, si en afirmación, g es positiva.
Ya, entonces estamos probando así, con un simple análisis, a veces no hay que hacer mucho, pero ya tenemos la información que extrajimos de los pasos anteriores. G sí es positivo. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a comparar 5A, ¿ya? Y voy a poner un check aquí. La que elegí, más sencilla, sí es más sencilla. 1/x es mucho más sencillo que 2 más d a la menos x sobre x. Y sí es positiva, ¿ya? Ahora vamos a ver si es mayor o menor, ¿ya? Entonces, la pregunta es esta, en la 5A. 5A. Preguntémonos una cosa, preguntémonos de esto. Si es que f de x es mayor o igual a g de x. Preguntémonos para ver si es que es. Porque si es que esto es falso, entonces se da lo contrario. Se da lo contrario sería que f es menor a g. Entonces, yo normalmente siempre pregunto esto. Si la original es mayor o igual a la elegida, ¿no es cierto? La elegida a nuestra elección, a nuestra auxiliar. Entonces, en términos algebraicos esto significa, preguntémonos, reemplacemos. ¿Acaso 2 borraré aquí por orden, ya. ¿Acaso 2 más e a la menos x sobre x es mayor o igual a 1 sobre x? Ya, entonces aquí, esta es la pregunta que tenemos que hacer. Voy a subir un poquito, ya. Entonces miren esto de aquí. Recuerden una cosa importante cuando trabajen con desigualdades, los valores de las variables. Nosotros sabemos que x es siempre positivo, entonces las cosas se pueden trabajar de alguna manera, por decirlo rápido, como si fueran ecuaciones. Entonces, este x pasa sin ningún problema al otro lado y se simplificaría, pero yo ya puedo hacer esto directamente, porque sé que x es positivo. Recuerden, si x es negativo, multiplicar o dividir ambos lados de una ecuación por un número negativo cambia la desigualdad, pero como x es positivo no me va a cambiar nada y eso me produce esto. Pongamos en color negro. Decir esto. Como se simplifica abajo, es decir, ya no va a estar presente, me queda esto de aquí. Entonces, seguimos viendo. ¿Acaso 2 más e a la menos x es mayor a 1? Entonces yo puedo seguir haciendo álgebra aquí. Álgebra, paso ese 2 al otro lado y me quedaría e a la menos x, que es mayor o igual a menos 1. Pregunta, ¿esto es verdad o no? Y aquí viene el conocimiento de cálculo 1. ¿Ya? Toda función exponencial, exponencial es estrictamente mayor a cero. Así sea decreciente, así sea creciente, siempre es mayor a cero. Esto es cálculo 1. Entonces, implícitamente me está diciendo, claro, si es que es mayor a cero, obviamente es mayor o igual a menos 1. Supera al negativo. Entonces, sí es verdad. Y como esta última en color negro es verdad, esta anterior también es verdad y la primera también es de verdad y por tanto esta de rojo también es verdad. Chequeado. La función que elegí es más pequeña que la original. O en otras palabras, la función original es más grande que la que yo elegí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que, a ver, en términos del teorema de comparación, yo ya tengo casi todos los ingredientes y les recomiendo que si es que no lo tienen presente, revisen el apartado de teoría o la sección 7.8. En el teorema nos dice esto. Primero, f y g, las dos, tienen que ser positivas. Primera cosa. Y sí, hemos chequeado, f y g son positivas. Segundo, f, por ejemplo, debe ser mayor o igual a g. Y se dio. Todo esto está chequeado. Y de aquí vienen las cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es la más sencilla? La más sencilla es G, la menor. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a poner, la G es la menor. Obviamente aquí ya está por el signo, pero es la más sencilla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usar el teorema? Nos dice esto. Aquí, decía que ustedes también consulten y lo verifiquen. La parte B del teorema de comparación me dice, si la integral de la función más sencilla en el intervalo adecuado, en este caso de 1 hasta más infinito, de la función más sencilla, esta de aquí, diverge, entonces la integral en el mismo intervalo
de la función original sería 2 más e a la menos x sobre x de x, también diverge. Ya. Entonces, eso es el teorema de... Este es el teorema de comparación, ¿no es cierto? Y estamos justamente, es como que decir, miren, esto hay que verificar en el paso 8. Entonces el paso 8 nos dice esto. Si nosotros verificamos de que esta integral más sencilla diverge, como tenemos estas relaciones del teorema de comparación, ¿ya? Entonces nosotros podemos concluir que la original más grande también va a diverger. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que hacer en el paso 8. ¿Ya? Pero antes no podemos darnos un salto desde el 5, ¿no es cierto?, hasta el 8. Tenemos que pasar en efecto por el paso 6, que es resolver la integral impropia de la función más sencilla. ¿Ya? Entonces aquí también ustedes pueden, y desearía que ustedes lo hagan, ¿ya? Y también háganlo ustedes, en el libro de Stuart ya está, en efecto, esta de aquí diverge. Aquí voy a poner, sí, diverge, ¿ya? Esta diverge. Entonces, esta diverge y nos conduce a afirmar que en efecto, esta también diverge, ¿ya? Entonces, como ayuda un poquito, pongamos de aquí el paso 6, sería resolver, y voy a poner esto de aquí. ¿Se acuerdan? Esta es la que tengo que evaluar, ¿ya? Pero voy a escribirla. Para resolver esta hay que plantear las cosas, ¿no es cierto? El integrando ya sabemos. F de x es igual a 1 sobre x, ¿no es cierto? Esta función es discontinua en 0. El dominio de esta función es todos los números reales excepto el 0, ¿no es cierto? Y es continua en excepto, o sea, en todos los números excepto el x igual a 0, ¿ya? Pero no nos importa porque estamos desde 1 hasta más infinito, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero hacer más importante aquí? Esto produce la integración impropia, ¿no es cierto? Entonces yo voy a introducir una nueva variable t, en la que voy a escribir el límite, ¿no es cierto?, de esta nueva variable. T se acerca hasta más infinito, ¿ya? ¿De qué? Ahora voy a escribir la parte integral definida, que sería 1 sobre x t de x. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. Y de nuevo, como les había dicho, el problema de resolver una integral impropia se traduce a dos grandes etapas. La una es a resolver una integral definida cuyos resultados se puede encontrar con una antiderivada porque ya es una función elemental y sencilla, ¿no es cierto? Y utilizando el teorema fundamental de cálculo. ¿Ya? El resultado va a quedar dependiente de t, no de x, de la variable t auxiliar. Ponemos de aquí, auxiliar, ¿no es cierto? Pero esta variable se va a ir, todo esto se va a ir cuando hagamos el proceso de límite. Recuerden que t no va a ser igual a más infinito, sino se va a aproximar. T tiene que aproximarse a más infinito, es decir, hacerse extremadamente grande. ¿Ya? Y con esto ya está prácticamente planteado y desearía justamente que confirmen lo que yo estoy diciendo. Como ejercicio, digan sí, diverge. Y ya van a ver. Ahí también desearía que revisen el libro de Stuart, en la sección 7.8, las integrales de funciones racionales en donde 1 sobre x, pero ese x está elevado a una potencia p. Son funciones muy interesantes que les van a servir, pero desearía que ustedes mismos las consulten y también pueden aplicar para resolver esta integral impropia.